Hermanos, muy buenos días. Hoy es septiembre 6 del 2020. Hoy vamos entonces a iniciar nuestra reunión del Día del Señor. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de los Hechos, tema muy importante para conocer todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, la primera iglesia, la relación que hay entre el nuevo pacto, el antiguo pacto, y cómo los discípulos presentaron a Jesucristo a los judíos. Algo muy importante para nosotros para aprender. Y antes de proseguir, voy a leer parte del Salmo 46. Salmo 46 en la versión de la Peshitta, aquí está mi Biblia. Dice así: nuestro Dios es nuestro poderoso refugio, nuestro ayudador en tiempos de aflicción. Tú has estado a nuestro favor en todo tiempo, por tanto no temeremos cuando la tierra tiemble y sean sacudidas las montañas en la profundidad de los mares, aunque sus aguas sean turbadas y agitadas y las montañas sean sacudidas por su poder. Las corrientes de los ríos alegrarán la ciudad de nuestro Dios, la habitación santa del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará a romper el alba. Rugieron las naciones y se tambalearon los reinos. Él levantó la voz y la tierra tembló. Yahweh de los ejércitos está con nosotros y nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras de Dios, porque Él ha hecho maravillas en la tierra. Él apacigua las guerras desde los extremos de la tierra, quiebra los arcos, rompe las lanzas y quema los carros en el fuego. Arrepiéntanse y sepan que yo soy Dios. He sido exaltado entre las naciones y he sido exaltado en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, venimos, Señor, en el nombre y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, recibe en este momento nuestra alabanza y también que tu palabra sea escuchada por muchos. Padre Celestial, que el Espíritu Santo hable hoy y que edifique la mente y el espíritu de los que escuchan. Honra tu palabra que llegue a las profundidades de nuestra mente y corazón y alma. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno y es un tema muy importantísimo. Abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos entonces hoy a terminar este capítulo. Tengo conmigo la versión Reina Valera del 60, tengo la nueva Biblia de las Américas y tengo también conmigo aquí la Biblia de la Peshitta, no sé si se lo pueden ver. Aquí dice en español Peshitta. Y me gusta, arroja una nueva luz en cuanto a cómo entenderlo. Recuerde que la Biblia fue escrita, especialmente el Nuevo Testamento, en griego koiné, ¿no? Y luego de ahí de los manuscritos entonces se traduce en el idioma español, ¿no? Y hay cantidad de versiones en español, yo creo que más de 20. Y es bueno siempre cotejar las versiones para poder entender qué es lo que quiere decir. Entonces vamos a estudiar hoy libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer de versículos 17 hasta el versículo 26. Entonces voy a poner aquí las dos versiones. Tengo la versión Reina Valera, la nueva Biblia de las Américas y conmigo la versión de la Peshitta. Voy a leer la Biblia Reina Valera 3, capítulo 3 de Hechos, del 17 hasta el 26, dice así: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta es palabra del Señor. Bien, ahora voy a pedir que cada uno esté atento en la exposición de la palabra hoy en día. El libro de los Hechos es un libro muy importante, nos enseña mucho, bastante nos enseña en cuanto para entender qué es la iglesia, qué es la doctrina cristiana, qué es el cristianismo prácticamente, cuál es la relación del cristianismo con el judaísmo y cuál es la relación del judaísmo con el cristianismo. La relación entre el antiguo pacto y la relación entre el nuevo pacto. La relación entre el pacto abrámico, el pacto mosaico, y el pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario al derramar su sangre. ¿Cómo lo entendieron los discípulos? ¿Cómo lo entendió Pedro? ¿No? Recuerde que para los apóstoles, cuando Jesús, antes de ascender, Él les da un mandato. Versículo 8, capítulo 1 de Hechos, ya lo hemos leído, dice: cuando el Espíritu Santo venga, en el versículo 4, empezando de ahí, Hechos 1:4 dice: no se vayan de Jerusalén, sino estén expectantes de la promesa del Padre. O sea que Jesús estaba en Jerusalén, ya había resucitado, fue el momento que, unos momentos antes que ascienda a la presencia de Dios, de su Padre. Le dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, que escucharon de mí. Jesús prometió darles el Espíritu Santo, eso se ve en Juan 14:16, ¿no? Juan 15:26, Hechos 2:33 también lo repite, ¿no? Y luego, en el versículo 8, en el mismo capítulo, dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder, autoridad, y van a ser mis testigos en Jerusalén, testigos de Jesús. ¿Ok? Muy importante, testigos de Jesús. ¿Pero en dónde? En Jerusalén, empezando. Luego en toda Judea, porque Jerusalén está en la provincia de Judea. Y luego de ahí en la región de Samaria. Samaria está al norte de Judea. Y hasta los confines de la tierra. Lo cual indica, Jesús, que el mensaje que ellos van a hablar, testigos de Jesús, ellos van a ser testigos de Jesús, no solamente en el pueblo de Judá o Israel, sino a los confines de la tierra. Y bueno, eso lo vamos a ver aquí y se va a estar cumpliendo en el libro de los Hechos. En este momento estamos en los primeros capítulos donde todavía están ellos en Jerusalén, ¿no? Entonces aparece todo el capítulo 1 de Hechos, habla sobre el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, y se ve entonces manifestaciones naturales y extranaturales, ¿no? Entonces ahí es cuando capítulo 2 Pedro da su primer discurso, el primer sermón, ¿no?, a los judíos. Ahí se cumple con la autoridad. ¿Por qué Pedro? Porque Jesús elige a Pedro
para que sea el líder de la iglesia cristiana, ¿no? Su autoridad viene de Jesús. Su presencia es muy importante para animar a los hermanos. Entonces, él se para con todos cuando la gente se queda asombrada al ver la manifestación del Espíritu Santo, hablando en idiomas de los que estaban presentes, y Pedro se levanta y él dirige la palabra y aplica lo que está pasando, utilizando textos del Antiguo Testamento, para hacerles entender a ellos que ese Jesús que ellos mataron, entregaron, negaron y crucificaron, Dios lo hizo Señor y Mesías. Dios lo hizo Señor y Mesías. Y eso también ya lo vimos las semanas pasadas, ¿no? Luego vemos también que como resultado del discurso, ¿no?, muchos se recibieron la palabra, ¿no?, y se agregaron a la iglesia como 3.000 personas, ¿no? Y Pedro les dice en el capítulo 2, versículo 40, sean salvos de esta perversa generación. Oigan, ¿por qué perversa generación? Porque ellos fueron los que negaron a Jesús, ¿no? Ellos fueron los que negaron a Jesús, ellos fueron los que le entregaron a los romanos y lo crucificaron, ¿no? Pedro los pone en esa medida. ¿Por qué? Porque aunque tal vez no fueron literalmente a clavarle el clavo, ellos participaron en la muerte de Jesús. Entonces, es más, ellos mismos dicen ahí que su sangre caiga sobre nosotros, dijeron los sumos sacerdotes, miembros del Sanedrín judío, que es la corte legal, ¿no?, de ese entonces. Luego, versículo 43, capítulo 2, habla sobre la comunidad de los primeros creyentes. Entonces, la comunidad de los primeros creyentes era basado en el amor, ¿no?, y en el servicio unos a otros, ¿no?, el ágape, ¿no?, el amor ágape, el ayudar al prójimo con lo que ellos no tienen, con lo que uno tiene, compartir con los que tiene, y también en la Eucaristía, el partimiento del pan, ¿no?, en las casas, ¿no?, porque así lo mandó Jesús. Entonces son elementos importantes de la primera iglesia y muy importante, se congregaban todos los días. Ahora, eso implica la comunión de la iglesia, ¿no? De las 3.000 personas que se aceptaron la palabra, eran judíos todos, prosélitos, gentiles, pero que aceptaron la palabra, la fe judía, hebraica. Ellos reconocieron que Jesús realmente fue el Mesías, a quienes ellos, ¿no?, lo entregaron y lo negaron delante de Poncio Pilato, pero que Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra, ¿no? O sea, sentarse a la diestra significa que Jesús está reinando, tiene poder y autoridad, ¿no?, sobre todos. Y bueno, pasamos al capítulo 3. Capítulo 3 entonces está hablando acerca del cojo que es sanado, y ahí es donde tiene que ver todo eso que vamos a estudiar hoy, porque ese cojo era conocido por todos, dice de nacimiento según Lucas, ¿no? Y Pedro y Juan, cuando subían a la hora 3 de la tarde al templo a hacer sus oraciones, él estaba a la puerta esperando recibir, y sí, Pedro le dio algo, pero no era lo que él esperaba. Le dio la sanidad completa, la integridad física. Sus piernas se enderezaron, eso causó conmoción en todos los que lo vieron, especialmente en el templo. A esa hora había mucha gente, lo vieron, al que por años no podía caminar. Se reunieron en el pórtico de Salomón, pasaron por donde estaba el lugar de las mujeres. Entonces hubo una gran conmoción, hubo mucha multitud, bastante multitud a esa hora, especialmente al templo. Había un tráfico de personas que iban al templo de Jerusalén por la razón de la sanidad del cojo. Entonces la gente estaba totalmente maravillada, muchos tal vez impresionados, no sabían, entonces su atención estaba en Pedro y Juan, ¿no? Pero ellos no sabían que en realidad no fue Pedro o Juan, sino fue la persona que ellos entregaron, negaron y mataron, Jesús, a quien Dios el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hace la conexión con el Dios, con el nombre pactual, ¿no? Como se dan cuenta como, y aquí es muy importante ver de que la fe cristiana, la fe en Cristo, no es una nueva religión, sino la misma religión abrahámica. Es la misma religión abrahámica. Pedro no está diciendo, le estoy predicando una nueva religión, no, dice, nuestro Dios, ¿no?,
Abraham, Isaac y de Jacob, sí, todos conocían el lenguaje. Bueno, él tiene un hijo. Él, ustedes, lo negaron. Ustedes lo entregaron. Ustedes lo mataron. Pero ¿saben qué? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob levantó a su hijo de la muerte y lo puso a su diestra, lo exaltó a la diestra de él mismo. Es en nombre de él, que significa bajo la autoridad de su nombre, que este hombre fue restituido físicamente. En otras palabras, sanidad física. ¿No? Y no somos nosotros no tenemos ningún poder, no nos miren así. Fue en el nombre de aquel que ustedes lo negaron, lo entregaron y lo mataron. Pero ahora en su nombre, en la autoridad de su nombre, este hombre es restituido físicamente. Sanidad física ante ustedes. ¿No? Entonces, es ahí que en ese momento, ¿no? Que en el nombre de Jesús, en el versículo 17, capítulo 3 dice, pero ahora, ¿no? Una vez que ya Pedro explica cómo fue sanado, que no fue porque ellos tuvieron poder, sino más bien porque en el nombre bajo la autoridad de Jesús, Pedro pone en alto el nombre de Jesús. Porque recuerde lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8, ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Entonces, Hechos 1:8 es realmente lo que Pedro tiene en mente cuando predica a Jesús, ¿no? Entonces, ¿son testigos de quién? Bueno, testigos de Jesucristo. La palabra testigo significa mártir. Entonces, muchos creen que mártir es aquel que muere por Jesucristo. No, aunque sí en el sentido de que murió por la fe, pero no se hace mártir cuando muere, sino cuando uno testifica de Jesús. O sea, uno que testifica de Jesús es un mártir, porque de ahí viene la palabra. O sea, Pedro testifica, Jesús está diciendo, ustedes van a ser mis mártires. Eso es lo que está diciendo Jesús, mis mártires. Pero no solamente ellos fueron los mártires, Pablo también fue mártir de Jesús, testigo de Jesús. Muchos otros que estaban ahí reunidos, discípulos, fueron mártires de Jesús. O sea, hablaron de Jesús. Testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 17 de Hechos 3, dice, pero ahora, ¿no? Ahora, la palabra pero ahora, ¿no? Implica, en otras palabras, en este momento presente. Ahora, Pedro cambia la atención del cojo a otro tema que inclusive es más importante de la sanidad del cojo. Lo que hizo la maravilla, el primer milagro que pasó con el cojo, fue una demostración del poder de Dios, pero no para asombrar a la gente, sino hay un mensaje más bien que Pedro lo va a decir aquí. Entonces, por eso dice en el versículo 17, pero ahora, o sea, en este momento, ¿no? Les trae, bueno, ya miraron, ya les expliqué por qué fue la sanidad, pero ahora, en este momento, ¿no? Estén conmigo, ¿no? En este momento estén conmigo, dice, hermanos míos. Ahora, Pedro se está dirigiendo a los israelitas, les dice hermanos míos. O sea, él se pone, ¿no? Él está creando una relación, ya lo había creado, pero sigue creando el vínculo. Yo soy como ustedes son como yo, somos israelitas, somos hermanos, somos hebreos, somos israelitas. Está hablando lenguaje pactual. Hermanos míos, hermanos míos, somos de la misma fe común, creemos en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Hermanos, a este, miren el demostrativo, a este que ustedes miran y conocen, o sea, ¿quién es este? ¿No? Ese versículo 16, pero luego dice versículo 17, hermanos míos, sé que hicieron esto, ¿no? Pero para entender esto, está en el 16, a este que ustedes miran y conocen, él, ¿quién es él? Está hablando de Jesús. Versículo 16. Él lo ha fortalecido y sanado, o sea, lo ha restituido. Él lo ha fortalecido. Él es Jesús. Y la fe que está en él, otra vez, fíjese que el pronombre en él, tercera persona, es Jesús.
es la que le ha dado sanidad delante de ustedes. ¿Ve? La fe. O sea, él tuvo fe. La fe en realidad no es el que tiene el poder, pero la fe en el que sí tiene el poder para sanar. Jesús, él lo sanó. Ahora, por eso dice 17, él quiere aclarar. Escúchenme. Hermanos míos, sé que ustedes hicieron esto por ignorancia, tal como lo hicieron sus dirigentes. ¿De qué? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de lo que Pedro dijo en el versículo 13, en el versículo 14. ¿Qué dice? 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ahí todos entendían bien. Yo soy como ustedes, hebreos, el Dios de nuestros padres. Él ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea, está estableciendo que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob tiene un hijo, Jesús. A quien ustedes, fíjese, ustedes, está poniendo la culpa en ellos. Lo entregaron, lo negaron delante de Pilatos, a pesar de que Pilato había decidido ya, ¿no?, liberarlo. Eso lo hemos visto, ¿no? Porque Pilato dijo, yo no encuentro ningún mal a este hombre, lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. O sea, ya había decidido dejarlo porque no encontró. El azote era simplemente para que, bueno, calmar, ¿no?, el odio de los judíos a Jesús, pero no porque era culpable. Pero ellos insistieron, ¿no? Dijeron, no eres amigo del César, del emperador. Entonces dice 14, pero ustedes negaron al santo y justo y demandaron más bien a un criminal asesino, a Barrabás. O sea que Lucas está poniendo eso, el contraste. Ustedes negaron a Jesús. Ustedes le entregaron a Jesús y es más, pidieron la libertad de un criminal y dejaron al autor de la vida. Fíjese el contraste. El criminal mata, el autor de la vida, Jesús. Los judíos liberan, ¿no?, piden la libertad de un criminal que siguió siendo criminal. Y más bien condenan al autor de la vida de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, basado en eso, dice en el versículo 17, yo sé, hermanos míos, que ustedes lo hicieron por ignorancia. Ahora, la palabra ignorancia significa no saber. No saber. Ahora, algo muy interesante aquí, dos puntos principales. Muchos dicen, bueno, si fue por ignorancia, entonces no son culpables, porque no son ignorantes. Bueno, aparentemente uno podría decir, claro, porque si no saben, pues ¿cómo van a saber? No son culpables. Bueno, así no piensa Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, y es más, Jesús mismo lo dice, ¿no?, que ellos ya sabían acerca de Jesús, pero no lo entendieron. O sea, no hay excusa de que ellos realmente en realidad no sabían. Porque por medio del conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. Ellos quebrantaron, ellos rechazaron a Jesús, lo negaron. Todo eso hicieron o hace, ¿no?, lo pusieron a los judíos culpables delante de Dios. Dice, tal como lo hicieron sus dirigentes o sus gobernantes, ¿no? Y Jesús y Pedro los llama, ¿no?, en el capítulo 2, perversa generación. Ahora, ¿quiénes son los gobernantes? Los gobernantes son aquellos que están en el Sanedrín judío, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Ahora, fíjese cómo dice sus gobernantes. O sea, Pedro dice, somos hermanos, tenemos el mismo Dios, pero los gobernantes de ustedes no son nuestros gobernantes. Porque ya en ese momento el gobernante de los creyentes en Jesús es Jesús mismo. Ya no el consejo judío del Sanedrín, el consejo legal, ya no tiene autoridad sobre los que están en Cristo. Y eso es muy importante, porque el Sanedrín, hasta antes del nuevo pacto, era el lugar legal donde regulaban los doctores de la ley todo lo que tiene que ver con la vida legal y criminal, ¿no?, y gobernante de la nación de Israel. Bueno, a partir de ese momento, cuando Jesús ya resucita, ya no tiene poder. Es más, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, condenaron a Jesús.
Entonces, al igual que el resto del pueblo Israel condenó a Jesús, lo negaron, lo entregaron, así también son culpables los gobernantes de ellos. Ya a partir de ese momento, Pedro y los cristianos niegan y abandonan todo vínculo con el Sanedrín. Dice, ellos no son nuestros gobernantes, nosotros no vamos a vivir por la ley de ellos. Fíjese, interesante eso. Nosotros vamos a vivir por la ley de Jesús. Por eso dice, sus gobernantes. Entonces, el Sanedrín no tiene poder sobre nosotros. Absolutamente nada para nada. ¿No? Es Jesucristo a quien estamos nosotros sometidos, en lo que está diciendo. Y de esta manera, versículo 18, ¿no? Pero, ¿no? Dice en la Reina Valera, que utiliza conjunción de cambio del tema como explicación de lo que sucedió con la muerte de Jesús, ¿no? Como explicación de lo que sucedió en la muerte de Jesús, dice la Reina Valera, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Ahora, esa frase es muy importante, lo vamos a ver. El pero viene a ser la conjunción. Aquí en la Peshitta dice, pero de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado anteriormente por boca de todos los profetas, que Jesucristo habría de padecer. O sea, hay mucho aquí que explicar. Vamos a ir por parte. Pero, entonces ya viene a ser la conjunción de explicación. Entonces, Pedro pasa entonces a explicar, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué ellos lo entregaron a Jesús? Entonces aquí está aplicando Pedro el aspecto teológico. Ahora, esto es teología muy importante porque esto es parte de nuestra doctrina como cristianos. Pedro dice así, pero, ¿no? Pasa a explicar, Dios ha cumplido así. Ahora, el así, ¿no? Implica el plan que tenía Dios. O sea, así ponga igual plan de Dios de la eternidad. ¿Cuál fue el plan de Dios desde la eternidad? Referente a Jesús y referente al pueblo de Israel. Bueno, fíjese lo que dice ahí. Dice, Dios ha cumplido. Ahora, eso está en el versículo 18. ¿No? Versículo 18. Dios ha cumplido. Viene de la palabra griega que quiere decir lo ejecutó en su totalidad. Ahora, esto es muy importante, esta es teología. Según lo que dice Pedro en su discurso a los judíos, la muerte de Jesús viene a ser el cumplimiento total y completo de todo el plan de Dios para la redención, especialmente en este caso para el pueblo judío. Ya no hay otro plan más adelante que Dios tiene que cumplir con el pueblo judío, ya no lo hay. Aquí lo dice, mire, dice, de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿de cuál manera? Bueno, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo. De esta manera, ¿no? Dios ha cumplido lo que había anunciado antes. O sea, ya estaba anunciado antes. O sea, ahora por eso ellos, aunque lo hicieron por ignorancia, no estaban libres de culpa. Esto es muy importante que se sepa. Muy importante que se sepa. Este aspecto teológico es muy importante. El Dios que está hablando Pedro es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios es el mismo, ¿no? Que puso desde antes de la fundación del mundo el plan en donde Él iba a enviar a su Hijo a morir por su pueblo. Sí, ahí lo está diciendo. Dice, Dios cumplió. Ya se cumplió. Y bien interesante porque la palabra que utiliza cumplió, ¿no? Está en el indicativo activo. ¿Qué significa? Que se hizo realidad. O sea, Dios activo significa Él llevó a cabo su plan y lo cumplió. Al pie de la letra. Ya no hay nada pendiente. Escuche bien esto. Ya no hay nada pendiente.
Ya Dios cumplió su plan con Israel, el cual era mandar a su Hijo, enviar a su Hijo al mundo para que sufra, lleve los pecados de su pueblo, ¿no? Y así su plan se complete. Esto es muy importante que se sepa, porque de esa forma, entonces, el plan de Dios de redención para con Israel se ha cumplido. Ahí lo dice, se ha cumplido. El plan de redención de Dios para con Israel, porque Pedro está hablando de Israel, se ha cumplido. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, a la pregunta es, ¿cumplió Dios su plan de redención con Israel? La pregunta es, la respuesta es sí. ¿Dónde lo podemos ver? En Hechos capítulo 3, versículo 18. Porque ahí dice, y de esta manera Dios ha cumplido lo que había anunciado anteriormente, por boca de los profetas. Ahora ahí pone a otro elemento, los profetas, ¿no? Los profetas. Entonces está Pedro, Juan, los judíos, el pueblo judío, y también menciona a los profetas. Ahora, los profetas tuvieron, aquí nos dice, una labor muy clara y precisa en el Antiguo Pacto. Ser en los medios por donde Dios hablaba al pueblo de Israel acerca de su redención. Todo el Antiguo Testamento, si usted quiere resumir todo el Antiguo Testamento, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, esta parte, todo el Antiguo Testamento, que es mucha lectura, especialmente los profetas, trata de las profecías acerca de la venida de Jesús con respecto a Israel, de su cumplimiento. Y eso lo vamos a ver también porque Jesús habla de eso. Entonces, cuando dice lo anunció de antemano, está hablando decreto eterno, ¿no? Cuando dice lo había antes anunciado, está hablando del decreto eterno de Dios, ¿no? Para salvar a su pueblo a través del sufrimiento, la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. A eso se refiere, lo anunció de antemano. Y cuando dice de antemano significa usó a los profetas que están en la Biblia, que los conocemos, Isaías, Jeremías, ¿no? Y otros más que están, Miqueas, Jonás, ¿no? Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, Habacuc, Zacarías. Entonces, estamos viendo todos los profetas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto que Dios usó, los levantó, incluyendo está Samuel, está inclusive David también. Dios los levantó para que a través de él y de ellos entonces anuncie de antemano acerca de Jesucristo. Fíjese. Luego dice por boca de todos los profetas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, en mente se viene Isaías 52. Vayamos a Isaías 52 para ver algunos ejemplos. Un pasaje muy conocido desde antigüedad. Isaías 52. Aquí está. Versículo 10. Yahweh ha revelado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Eso es una profecía global, católica, universal, porque dice a todas las naciones. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Muchos judíos no entendían en ese entonces, decían, ¿cómo a todas las naciones? ¿No? ¿A qué se refiere? Bueno, se cumplió en Jesucristo. Versículo 13, 52 dice, he aquí mi siervo, referente a Jesús, se conducirá con sabiduría, será levantado, exaltado y muy engrandecido. Ahora, este lenguaje
era muy conocido para los judíos, porque recuerde que Dios prometió a Israel que levantaría a uno semejante a Moisés. Y eso lo dice ahí también. Entonces, esta profecía que habla del siervo sufriente es lo que Pedro tiene en mente cuando está predicando Hechos, versículo 17 en adelante, ¿no? Cuando dice, Dios ha cumplido lo que antes prometió y anunció a través de los profetas. Bueno, aquí está. Es uno de los pasajes, Isaías 52:13. Mi siervo se conducirá con sabiduría, será levantado, ¿no?, dentro del pueblo de Israel, será exaltado a la diestra de él mismo, de Dios, y muy engrandecido, reinará sobre todos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que tiene en mente. Pedro tiene Isaías 52. Dice, así como muchos se admirarán de él, así su apariencia será dañada más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Está hablando de su sufrimiento, por eso se llama la profecía del siervo sufriente. Este purificará a muchas naciones, o sea, perdonará sus pecados. Expiación por su pueblo. Expiación es la expiación. Los reyes cerrarán su boca a causa de él, porque verán lo que nunca habían conocido y entenderán lo que nunca habrán hablado, que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo en este momento no lo entendían. Bueno, se van a quedar impresionados del poder del Evangelio de Cristo. 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Es lo mismo que está diciendo Pedro ahí. Dios ha hablado, anunciado antes esto. Aquí dice Isaías, ¿quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el poderoso, el poder de Jehová? Brazo es poder. Bueno, él creció ante Dios como un infante. Juan capítulo 1, ¿no? Y la palabra se hizo hombre, ¿no? Y como raíz de tierra seca no tenía buena apariencia ni esplendor, lo miramos que no tenía buen aspecto y lo negamos, lo negaron. ¿Qué dice Pedro ahí? Ustedes negaron y entregaron al Santo de Israel. Ahí lo dice, en el mismo libro de Hechos, ¿no? Ahí lo dice. ¿Qué más dice? Dice, despreciado, humillado por los hombres, varón de dolores, siervo sufriente. Experimentado en sufrimiento, escondimos de él el rostro. Ellos negaron a Jesús. Cuando estaba con Pilatos, Pilatos dijo, bueno, Pilatos dijo, este es su rey. Dije, no tenemos más rey que el emperador romano, que el César. Lo negaron a Jesús. Lo negaron. Por eso que ellos son culpables, aunque dice, no por ignorancia, en el sentido de que no comprendían a qué la están haciendo, pero eran culpables, lo están negando. Lo están negando a Jesús, ¿no? Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras aflicciones, golpeado, herido de Dios y afligido. Se sometió la voluntad pasiva a Dios. O sea, Él dijo, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Señor, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga su voluntad. Se sometió 100% a la voluntad de su Padre. Fue entregado a la muerte ante Pilatos, ahí dice, ¿no? Le entregó a Pilatos, ¿no? Fue entregado a causa de nuestros pecados. Ellos no sabían por qué, pero estaba yendo a causa de los pecados. Ya estaba predeterminado. Fue humillado a causa de nuestra iniquidad. Exactamente. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. ¿A quién se está refiriendo Isaías? A Israel. Se está refiriendo a Israel. Los judíos rechazaron a Jesús. Cuando rechazaron a Jesús en el tiempo de Jesús mismo, ¿no? Y aquí, cuando Pedro está diciendo, no es que ahí rechazaron a Jesús, está hablando aquí. Isaías vivió unos 700 años antes de Jesús. Entonces ya había esto. Como ovejas, nosotros, Israel, nos descarriamos. Israel, cada quien se volvió a su camino. Israel, no obstante, el Señor hizo caer sobre él, el siervo sufriente, los pecados de todos nosotros, de Israel. Él se ofreció y fue humillado, Filipenses capítulo 2, pero no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero, como la abeja que permanece muda ante aquel que sabe que le va a esquilar, ¿no? Y él no se quejó, no abrió su boca. Él fue llevado a la cárcel y fue dado un juicio por el Sanedrín judío. Ahí está, a escondidas, ¿no? Y su generación, ¿quién la va a contar? Bueno, no tuvo generación, porque fue cortado, fue eliminado de la tierra de los vivientes, ¿no? Se dispuso con el impío su morada, su sepultura. Sin embargo,
Dios lo quiso humillar, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el siervo, su hijo. Y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado, Filipenses capítulo 2, a fin de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para ver descendencia y largos días, también la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Debido al dolor de su alma, él verá y quedará satisfecho. Con entendimiento librará de culpa a los justos, su pueblo, por cuanto él es siervo de muchos y llevará los pecados de ellos. Por lo cual lo pondré su parte entre muchos, él repartirá el despojo con los poderosos, porque derramó su vida hasta la muerte. Pablo dice, y muerte de cruz. Él llevó los pecados de muchos y fue encontrado con los inicuos. Eso lo entendió también Pablo. Esto es muy importante que se sepa, ¿no? Filipenses 2, por ejemplo, dice, ¿no? Sino que él es la imagen del Dios que consideró y no consideró algo en quien aferrarse fuerte, aunque él sabía que era igual a Dios, Dios mismo, Jesús, el siervo sufriente que habla Isaías, él se despojó de su gloria, ¿no? Y se hizo semejante a un hombre, ¿no? Y se humilló tanto, como dice aquí, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué quieren saber? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que en el nombre que fue sanado el cojo, para que en ese nombre toda rodilla se doble, toda lengua sobre la tierra confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su padre. Entonces estamos viendo aquí que hay una relación, ¿no? Zacarías 12:10 también dice lo mismo. Vamos a Zacarías 12:10. Libro de Zacarías. Dice así Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de misericordia. Entonces me verán a quien traspasaron, Jesucristo. Y llorarán por causa de él como quien llora por su único hijo. Llorarán a causa de él como quien llora por un primogénito. Ahora, este es muy importante. Zacarías 12:10 está hablando de la profecía del sufrimiento y la muerte de Jesús. Y también está hablando de la destrucción de Jerusalén. Porque es en la destrucción de Jerusalén cuando los judíos empezaron a entender que entregaron a muerte al siervo sufriente de Jehová, que dice que dice Isaías en el capítulo 53. Jeremías 11:19. Mira lo que dice Jeremías 11:19. Está. Jeremías 11:19 dice así, en la versión Peshita: pero yo era como un dócil cordero, llevado al sacrificio porque no estaba enterado de que tramaban complot en mi contra, diciendo: eliminemos el árbol con su alimento y exterminémoslo de la tierra de los vivientes para que nunca más se recuerde su nombre. Y esto es tremendo, hermano. Esto es profecía. Cuando Pedro dice, ¿no? Dios ha cumplido así lo que antes anunció por boca de sus profetas, está hablando de esto, de los profetas. Esta profecía, Jeremías 11:19, está hablando de la actitud de los sacerdotes del pueblo, del Sanedrín,
de los fariseos, de los maestros de la ley. Decían, hay que eliminarlo para que nunca más se sepa de Jesús. Odiaban a Jesús. Muchos no entienden esto. Querían que su memoria se borre de la faz de la tierra. O sea, en esos momentos estamos nosotros, 2021, que nunca sepamos que existió Jesús, en otras palabras. Mira, ahí lo dice, ¿no? Daniel 9:26, vamos al libro de Daniel 9:26. ¿Qué dice Daniel 9:26? Vamos a ver. Daniel 9:26 dice así: después de los 62 semanas, se le dará muerte al ungido. Ungido en hebreo significa Mesías. Ella, la ciudad santa, Jerusalén, no será más. Será destruida en el tiempo de un rey que ha de venir. Su fin será con inundación hasta el final de la guerra desoladora que está determinada. Eso se refiere indudablemente a la profecía de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, donde Jerusalén es destruida totalmente. Destruida. ¿Dónde vemos eso? Bueno, Mateo capítulo 23. ¿Qué dice Mateo capítulo 23? Mira lo que dice Mateo capítulo 23. ¿No? Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas. Jesús. Apedreaste a los que te fueron enviados, a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero me negaste? Me negaste. 38, juicio. He aquí, tu casa te será dejada desierta, desolada. Eso es juicio. Eso es juicio. Y dice ahí, y lo cumplió, Jehová lo cumplió. Quiere decir que cumplió la profecía acerca del nacimiento de Jesús, la profecía acerca de los milagros que hacía Jesús, la profecía acerca del sufrimiento de Jesús, la profecía acerca de la muerte y resurrección de Jesús, la profecía acerca de su exaltación a la diestra del Padre. Todo eso se cumplió. Que los profetas hablaron, se cumplió lo que está diciendo Pedro. Ahora dice que su Cristo había de padecer, siervo sufriente, Isaías 53, Jeremías, con lo que estamos 11:19, Daniel 9:26. Pedro entonces está hablando del sufrimiento de la muerte de Jesús, de toda su muerte y ascensión inclusive. Y está diciendo al pueblo de Israel, el Dios de Abraham, nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos míos, somos israelitas los dos, nosotros somos israelitas, yo soy también igual que ustedes, de nuestro Padre, el Señor, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él ya profetizó de antemano en todos los profetas acerca de su Hijo Jesús, que iba a venir. Así que, versículo 19, conjunción de conclusión en base a lo que dijo. Así que Pedro llama, arrepentíos, ¿no? Y convertíos, ¿no? Dice Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, bien interesante eso, porque ya están culpables ellos, pero les dice, ustedes son culpables de esto. Lo hicieron por ignorancia, pero son culpables. Porque como acabo de decir, esto Dios lo anunció por los profetas de antemano. Por lo tanto, ya que son culpables ante Dios, son una perversa generación, sean salvos, tienen que salvarse, ¿no? Tienen que hacer dos cosas. Y lo que les dice Pedro está en un verbo de mandato, ¿no? Imperativo. Uno, arrepentíos y convertíos. Ahora, son dos palabras que están en el imperativo, o sea, pero les están dando una orden.
No les está sugiriendo, no les está aconsejando, les está dando una orden. La orden es arrepentíos y convertíos. ¿Ok? Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, las dos apuntan a un cambio total. La palabra arrepentir tiene que ver con un cambio de mente, algo interno. Pero está diciendo, tienen que cambiar su forma de pensar, la vida interior de ustedes, su vida espiritual. Tiene que haber un cambio. Viene la palabra metanoia, es decir, cambio total de mente. Cuando uno cambia su mente de pensar, hay un cambio espiritual. O sea, muchos no entienden, creen que cambio espiritual es algo místico. No es místico, es cambio de mente. Lo espiritual se ve en la mente. Eso tienen que entender. Eso muchos no saben. Para muchos, espiritual piensan ver como un fantasma, algo, un espíritu volando. No, es en la mente. El espíritu, cuando hay cambio espiritual, se refleja en la mente. Algo interno. Eso es lo que está diciendo arrepentíos. Tenemos que tener la capacidad de arrepentirnos. Pero luego dice convertíos. Ahora, la palabra convertíos, ¿no?, viene de la palabra epistrapse, que significa un cambio externo de acción. O sea, mientras metanoia es un cambio interno, ¿no?, epistrapse es un cambio externo. Y las dos van juntas. O sea, es imposible decir, bueno, yo ya me arrepentí, pero todavía no he cambiado. No, no existe eso. Es, en otras palabras, como una moneda. La moneda tiene dos lados. Nadie puede decir, bueno, tengo una moneda que tiene un lado. Es falso. ¿No? Toda moneda tiene dos lados, si no, no existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando uno se arrepiente, hay dos acciones. Mental, interna, y también externa. Si no, no existe. Entonces, pero lo que está diciendo es, cambien toda su forma de pensar, interno y externo. Metanoia y epistrapse. Metanoia y epistrapse. Tiene que haber ese cambio, ¿no? ¿Para qué? Y aquí dice, para que sus pecados, ¿no?, la preposición para, ¿no?, o sea, quiere decir que lo que Pedro está diciendo es que la razón que ellos tienen que arrepentirse y cambiar su forma de pensar interno y externo es para que sus pecados sean perdonados. De otra forma no puede haber. Eso es lo que está diciendo Pedro. O sea, la acción interna de un cambio de mente y la acción externa como consecuencia de ese cambio de mente, que es volver, dejar lo que uno hacía para hacer lo que quiere Dios, entonces va a llevar, ¿no?, lo que dice ahí, a que los pecados, ¿no?, la culpabilidad que uno tiene, en este caso de los judíos, por haber negado, entregado, ¿no?, y asesinado a Jesús, es que esa violación, esa iniquidad, ese pecado va a ser borrado. La palabra borrado viene de la palabra griega limpiar, quedarlo como limpio. Es como que, digamos, mi camisa blanca, se cae algo rojo, entonces hay una mancha ahí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para que saben? Entonces tiene que haber una forma, un detergente, de tal forma que cuando lo aplico, borre, quede absolutamente nada, ni siquiera un vestigio de que hubo algo rojo ahí, porque lo limpió. Entonces, el pecado se limpia de la vida de ellos, siempre y cuando se arrepientan de ese pecado. El pecado de ellos fue rechazar a Jesús, negar a Jesucristo, el autor de la vida. Ahí lo dice, ¿no? Entregarlo, ¿no?, y matarlo. Ahí lo dice, pero lo repite a cada momento, ¿no? Entonces, arrepiéntanse. Este es el llamado de Pedro. Es un llamado, es una orden, es un llamado a ellos, pero en base a una orden. Yo les mando a que se arrepientan, ¿no?, para que sus pecados sean perdonados. ¿Para qué? Y aquí viene la razón fundamental. Una vez que los pecados de ellos estén limpios, ¿qué es lo que va a suceder? Para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, eso es muy importante, otra frase teológica muy importante. El para qué tiene que ver con propósito. ¿Para qué? Muy bien. ¿Para qué? Vengan de la presencia del Señor. La conjunción indica que como resultado de la limpieza del pecado, por creer, por tener la fe en Jesús, vendrá un tiempo de avivamiento y frescura. La palabra refrigerio
la palabra refrigerio que dice en la Reina Valera, no. En realidad significa avivamiento, refrescura. Vamos a ver cómo pone aquí la versión de la Peshitta. No, dice aquí, para que vengan tiempos también de refrigerio, dice. Muy bien. Refrigerio significa un momento de avivamiento espiritual, ¿no? De alegría, de refrescar espiritualmente, ¿no? Como producto de que ya no tenemos culpa, lo opuesto a la culpabilidad, ¿no? Y dice del Señor, o sea, lo que significa que esto viene de Dios el Padre y que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ver presencia del Señor, referencia a Dios el Padre, porque solo del Padre viene estos momentos de gracia y avivamiento espiritual. Y dice 20, y Él envía a Jesucristo. Fíjese, o sea, el objetivo principal es que el pueblo de Israel tenga a Jesucristo. Es lo que está diciendo Pedro. Ustedes tienen que tener a Jesucristo. No. Que o antes fue anunciado, o sea que fue predicado antes por los profetas. Si se dan cuenta a cada momento, Pedro está siempre relacionando el mensaje de Jesús con los profetas del Antiguo Testamento. Y lo menciona en el sentido, fue anunciado por ellos, fue profetizado por ellos. Dios los profetizó, como dice ahí, para que vengan de la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que fue profetizado por los profetas en el pasado acerca de este Jesús. O sea que esta es la hermenéutica. Si alguien quiere entender qué es el Antiguo Testamento, básicamente yo puedo decir, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ahí lo está diciendo. Pedro está justamente, ¿no?, aplicando todo lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no?, para Jesucristo. Su nacimiento, sufrimiento, su muerte, resurrección, glorificación a la diestra del Padre. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y Él envía a Jesucristo. Entonces, una vez que ellos se arrepienten, entonces ellos van a recibir, ¿no?, el avivamiento espiritual, y Jesús, Dios el Padre, va a enviar a Jesucristo, que fue anunciado a ellos. Ahora, bien interesante, porque dice que les fue anunciado. O sea, quiere decir Pedro ahí que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesucristo. Durante mucho tiempo hablaron de Jesucristo, ¿no? Entonces dice 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Otra vez dice profetas, fíjense, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, esta es una reflexión teológica. El versículo 21, ¿no? El versículo 21. Entonces, es Pedro que está haciendo una reflexión, una aplicación teológica, ¿no?, de nacimiento, muerte, pasión, sufrimiento, resurrección de Jesucristo, ¿no? Es muy importante que sepamos esto, porque esto nos ayuda a entender la relación que hay entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, entre lo que nosotros en nuestra Biblia se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Dos cosas importantes del versículo 21. Uno, que Jesús está en el cielo hacia el tiempo de la restauración de las cosas. ¿Qué significa restauración de las cosas? Bueno, cuando dice restauración de las cosas, ya empezó en el momento que Jesús vino y está en progreso. En otras palabras, la expansión del reino de Dios hasta su culminación, según Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Y número 2, esto habló Dios a través de sus santos profetas del tiempo antiguo. O sea, la relación entre el nuevo, entre Jesucristo y los profetas, es justamente eso, la profecía que Dios dio a los profetas hebreos acerca de Jesús. O sea, en realidad el cristianismo no es una nueva religión,
El cristianismo viene a ser la verdadera religión de Dios. Eso es. Entonces, si yo le pregunto a usted cuál es la verdadera religión de Dios, la verdadera religión de Dios es el cristianismo. Porque todos los profetas del antiguo pacto apuntaron a Jesucristo. Entonces, ya vino Jesús. Y según lo que estamos viendo aquí, ¿no? En el versículo 18, ¿no? Dios ha cumplido ya eso. Entonces, si ya cumplió, entonces ya no hay otra religión. Ya no hay que esperar otra cosa más, porque ya se cumplió. Entonces, como ya se cumplió, hay una sola fe, una sola religión verdadera, que es el cristianismo. En otras palabras, a los amigos judíos que rechazan a Jesús, los rechazan como Mesías, lo insultan, hasta son muy groseros con él, ¿no? Porque no creen, porque dicen que María fue una ramera, porque José no la dejó en secreto porque hizo esto y un montón de cosas, Jesús por lo tanto es un hijo bastardo, dicen un montón de blasfemias. En realidad, Pedro ya le están diciendo a ellos mismos lo que le dijo a ellos, les dice a ellos, ¿no? Varones israelitas, este Jesús que ustedes lo entregaron, lo negaron, lo mataron, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios, el Dios de pacto, lo levantó de la tumba, lo puso a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que ese es el Señor, para la gloria del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para siempre. Eso es lo que está diciendo. Ese es el mensaje central de todo el libro de los Hechos. Este es el sermón de Pedro, ¿no? Entonces va a estar en los cielos hasta que la restauración de las cosas se cumpla, ¿no? Y entonces esto es lo que Dios habló por medio de los profetas también. O sea que los profetas existieron por una razón. ¿Cuál fue la función de los profetas? La función de los profetas es justamente anunciar de antemano los sufrimientos, la muerte, resurrección y exaltación, glorificación de Jesucristo y la restauración de su templo, de su reino. Eso es increíble. ¿Por qué? Versículo 22, ¿no? Conjunción de Pedro que hace con la conexión con la profecía del Antiguo Testamento, con el pacto de Moisés. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre ustedes los hermanos, como a mí, a él van a oír, entre todas las cosas que hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Ahora, aquí en el versículo 22, Pedro entonces está hablando acerca de la profecía que Dios le dio a Moisés. Ahora, ¿por qué habla Pedro esto? Porque Pedro quiere asegurarse que los judíos entiendan, que Israel entienda, que Jesús no es ajeno, no es una nueva religión, una nueva secta, sino que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Fue el que le dijo a Moisés que le va a levantar un nuevo profeta cuando Moisés no esté ahí. Entonces Pedro dice, ese pasaje, hermanos, se refiere a Jesús. Ahora, fíjese cómo dice Pedro, dice, porque Moisés dijo a los padres, mire, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre ustedes, hermanos, como a mí. A él van a oír, y toda alma que no oiga será desarraigada del pueblo. ¿Qué pasaje está hablando Pedro? ¿No? ¿Qué pasaje está hablando Pedro? ¿Qué pasaje está hablando Pedro? Entonces el pasaje que está hablando Pedro es en dos. Uno, Deuteronomio 18, 15, 16 y Levíticos 22, 23, 29. Vamos a leer entonces Deuteronomio 18, 15 al 20. Deuteronomio 18, 15 al 20 dice así: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Dice lo que dice Moisés al pueblo de Israel. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, dice ahora Jehová, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Entonces, Pedro está usando esa profecía en Deuteronomio en alusión a Jesucristo. En alusión a Jesucristo. Luego dice, versículo 19, mismo capítulo 18, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero fíjese, cuando dice yo le pediré cuenta, lo que Pedro hace es cambia la última palabra, yo le pediré cuentas, y le pone
Levíticos 23-29, donde dice, será cortado de su pueblo. Porque mira lo que dice Levíticos 23-29. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Entonces lo que hace Pedro es, en el versículo 19 de Deuteronomio 18, él conecta versículo 19 de Deuteronomio 18 con la última parte de Levítico 23-29 y se lee así: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara de mi nombre, y conectando Levítico 23-29, será cortado de su pueblo. Entonces, si se dan cuenta, entonces lo que Pedro está haciendo es, bueno, Moisés está hablando de un profeta que Dios va a levantar. Ese profeta es Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Entonces ya ha sido, entonces Pedro está demostrando con escritura, ¿no?, de que realmente Jesús ha sido ya anunciado desde la antigüedad. Ya ha sido anunciado desde la antigüedad. Ahora, la aplicación hermenéutica de Pedro es clara, es evidente, ¿no? Moisés habló de Jesucristo, ¿no? Moisés habló de Jesucristo, de su venida, de su pasión, de su muerte, de resurrección, de su glorificación, ¿no? Y ahí está la prueba. Y luego dice en el versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, ahora ya Pedro ya agrega a Samuel, cuantos han hablado también han anunciado estos días, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere Pedro de Samuel? Porque dice que desde Samuel hasta en adelante, todos han hablado de estos días. ¿Cuáles estos días? Del Evangelio de Jesús, de la vida de Jesús, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, de su glorificación, de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, del testimonio de Jesucristo mismo. Los profetas desde Samuel ya han hablado de eso. ¿Y específicamente cuál? Bueno, vamos en 2 Samuel capítulo 7, donde específicamente dice esto. En 2 Samuel capítulo 7 dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, de tus lomos, y afirmaré su trono y su reino. Él va a edificar casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, la iglesia, Jesús. Yo le seré a él por padre, Jesús dice, él es mi padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hombres, de hijo de hombres. Pero mi misericordia nunca se va a apartar de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, trono de Jesús. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. Esa profecía de Samuel está hablando del reino de Dios en Jesucristo. Para siempre el reino de Dios no será conmovido para nada. Versículo 24. Entonces Pedro está usando todos los textos del Antiguo Testamento, profecías, en relación a Jesús. Está demostrando al pueblo de Israel que no tienen nada que temer, que este Jesús, que ustedes lo entregaron, ya ha sido profetizado de antes. Lo habló Moisés, lo habló Isaías, Jeremías, Daniel, lo habló Samuel, lo habló David. O sea, todos los profetas, por eso él dice así, todos los profetas han anunciado acerca de esto. Todos los profetas. Y es muy, muy importante que se tome en cuenta esto. Versículo 25 dice, vosotros sois hijos de los profetas. Ahí dice, como conclusión, ustedes son hijos de los profetas. Fíjese cómo Pedro va haciendo su argumento. Los profetas, ahora ustedes son hijos de los profetas. Y también son hijos del pacto, ¿no? Por lo tanto, ese pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Ahora, esto es muy importante, porque ahora Pedro está conectando y dice, ¿ustedes son hijos del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Sí, nadie lo va a negar. ¿Ustedes creen en los profetas? Sí, nadie lo podía negar. ¿Ustedes creen en las profecías de los profetas? Sí, nadie lo puede negar. ¿Ustedes creen en Moisés? Sí, nadie podía negar. En otras palabras, Pedro hace un argumento donde nadie podía negar lo que está diciendo.
Ahora, él pone otro argumento. Ustedes son hijos de los profetas. Ningún judío podía decir que no. Dice, así somos hijos de los profetas. También son hijos del pacto. Sí, somos hijos del pacto. O sea, todos estaban de acuerdo con Pedro, ¿no? Muy bien. Ahora, como hijos del pacto, ustedes saben que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿no? Que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, ¿correcto? Sí. O sea, nadie podía rebatir a Pedro. Nadie podía refutarlo. Nadie podía decir que es incorrecto, porque todo lo que decía Pedro es correcto. Ahora, lo que está diciendo Pedro en el versículo 25 es que está afirmando y confirmando que los israelitas son realmente hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob por sangre y por pacto. Por sangre y por pacto, o sea, descendientes de Israel y también hijos por el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces, Pedro sigue haciendo la conexión pactual entre los eventos que acontecieron en ese momento, ¿no? Con la venida de Jesucristo, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y ya hemos visto Isaías, Jeremías, todos ellos, ¿no? Ahora, en Génesis 12, para ver 13, ¿qué dice Génesis 12, 3? Vamos a abrir la Biblia en Génesis 12, 3. Dice así Génesis 12, 3. Digan toda la congregación. No, este es Éxodo. Perdón, Éxodo. Aquí está. Muy bien. 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, ¿no? Lo mismo que dice Pedro. Y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, ¿no? Voy a leer otra vez. En ti y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Génesis 18, 18 también dice lo mismo. Génesis 18, 18. Dice: porque Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. O sea, Pedro conocía su Biblia, conocía el Antiguo Testamento. Génesis 22, 18, ¿qué es lo que dice? Génesis 22, 18. Dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz, ¿no? Muy bien. Génesis 26, 4. Génesis 26, 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y en tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra. Ahí está. Génesis 28, 14. 28, 14 dice así, ¿no? Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente, que es Cristo, serán benditas las naciones de la tierra. Ahí está. O sea, Pedro realmente está siendo bíblico 100%, escritural 100%. Con esto nos está dando a nosotros una clase hermenéutica de Biblia, ¿no? O sea, no hay, la línea pactual sigue, no se rompe. La línea pactual de Abraham sigue y no se rompe, se cumple en Jesucristo. Hasta ahora, en Jesucristo. A versículo 26 dice: a vosotros primeramente. Ahora, ¿qué significa a vosotros primeramente? Significa, la frase indica que Pedro sigue la voluntad expresa de Jesús en Hechos 1:8, que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, cuando dice a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, o sea, Pedro sabe que tiene una misión, al igual que los apóstoles. La misión es cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios significa obedecer lo que Jesús dijo. Jesús dijo: van a recibir el poder del Espíritu Santo, los cuales van a capacitar a ustedes a que sean mis testigos, empezando en Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Ahí está. Pedro está predicando en Jerusalén. Este es su segundo sermón. Está predicando. Y en todos estos sermones está testificando ¿de quién? De Jesús. Entonces, para testificar de Jesús, Pedro utiliza lo que tiene a su disposición, los profetas. Entonces, los profetas, empezando por Abraham, porque profetizó también, Abraham, Moisés,
Abraham, Isaac, Jacob, las promesas, Moisés, Samuel, ¿no? David, inclusive Salomón, los profetas. Entonces, todos ellos, todo lo que escribieron, la razón de su existencia es más, era en Jesucristo. Porque sin Jesucristo no hay razón por la que Dios haya creado Israel. Todos apuntan a Jesucristo. Por eso dice, a ustedes primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo levantó. O sea, así como a Moisés, por eso puso el contexto de Moisés, lo levantó de en medio de ustedes. Lo envió para que os bendijese. Entonces, la bendición es el Espíritu Santo, la salvación. A eso es. A fin de que cada uno se convierta en su maldad. O sea, ¿cuál maldad? Somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Creemos en Moisés. Bueno, la maldad está en que ustedes negaron al autor de la vida, entregaron al autor de la vida y mataron al autor de la vida y lo cambiaron por un verdadero homicida, asesino y criminal como Barrabás. Eso es la maldad. Por eso dice en Hechos capítulo 2, generación perversa. Por eso les dice aquí, les da el mandato, les mando a ustedes que se arrepientan, metanoia, ¿no? Y que también se arrepientan exteriormente, ¿no? Mental y exteriormente, para perdón de sus pecados, para que tengan la gracia de tener el Espíritu Santo, la salvación y la vida eterna. Sus pecados sean borrados y Él envía a Jesucristo, que ha sido ya preanunciado por los profetas. Un mensaje completo del Evangelio. Mensaje completo, ¿no? Entonces, vemos tres cosas aquí, ¿no? Número uno, que Dios levantó a su Hijo Jesús. Número dos, lo envió para que le bendijese a Israel por la fe en Él. Y número tres, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, de sus pecados. Entonces, ¿qué conclusiones teológicas? Hay mucha conclusión teológica, bastante. No, número uno, Pedro identifica a Jesús como la semilla de Abraham. Eso es lo que vemos, número uno. Todos los pasajes de Abraham que les he dado esos textos habla de la semilla. En tu simiente, simiente viene semilla. Entonces, Él es la semilla de la promesa abrámica, ¿no? En Él se cumplen todas las promesas. Es decir, se entiende como una persona, ¿no? No como un cuerpo colectivo, ¿no? Pablo dice lo mismo en Gálatas 3:8. Número dos, aunque la referencia es a los gentiles, Pedro no toma en cuenta el contexto y lo aplica al pueblo de Israel. En este momento Pedro está haciendo la aplicación al pueblo de Israel porque, bueno, está cumpliendo lo que Jesús dijo primeramente en Jerusalén, Judea. Muy bien. Ahora, él no está negando que los gentiles están fuera del plan de Dios. Él simplemente está obedeciendo primeramente a los judíos, a los israelitas, ¿no? Porque él también cree, y Pablo más lo dice más adelante, y lo vamos a ver aquí mismo, ¿no? Que el mensaje vaya a los gentiles, tarde o temprano. Y ellos también van a tener que confesar a Jesucristo. Fíjese la diferencia entre el judaísmo. Mientras los judaístas decían, tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés, los discípulos, ¿se acuerdan? Pedro dice, ya no, el Sanedrín no tiene nada que ver con nosotros. Dice, no tienen que hacer eso, porque cumpliendo la ley de Moisés nadie será salvo y la circuncisión tampoco tiene valor. Es fe en Jesucristo. Arrepentimiento, eso sí, y fe en Jesucristo. Entonces, el tema de hoy es un tema amplio. Aquí terminamos el sermón, segundo sermón de Pedro, pero sigue. Esto cada vez está poniéndose muy interesante porque lo que sigue está también relacionado a esto y viene a ser con los efectos de la predicación de la nueva fe. Bueno, diríamos nueva fe en el sentido porque nunca lo escucharon, de la fe en Jesucristo, ¿no? Y la reacción que hay entre los oficiales, ¿no? Del Sanedrín, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y cómo ellos reaccionan al mensaje del Evangelio de un Cristo resucitado. ¿No? Ellos dicen, ¿de dónde salen ellos con Jesús? Si era un hijo de un carpintero, su madre, bueno, no se sabe con quién tuvo el hijo de su padre, es un bastardo. ¿De dónde están hablando de que resucitó? A ver, tráiganlos. Ese tema se va a ver la semana que viene y espero que el tema de ahora nos haya hecho comprender más. Esto va a estar grabado, ya está grabado y ustedes lo pueden estar
escuchando una y otra vez. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu gracia nos ayude a entender tu palabra. Que tu gracia nos ayude a entender, Señor, lo que el mensaje tiene para nosotros en cada momento. Ayúdanos a comprender el Evangelio de la gracia de Cristo, a crecer en conocimiento y la verdad. Bendice a los que escuchan, a los hermanos y a todos aquellos que comparten este video en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Compartan el video, estudienlo, cualquier pregunta me lo pueden hacer.